explicar un poco qué es la isomería, pero os recomiendo que no empecéis a estudiar la isomería hasta que no tengáis bien controlado toda la formulación orgánica. Entonces, una vez que dominéis la formulación y nomenclatura orgánica, os metéis con isomería. Bien, empezaremos diciendo qué son isómeros. Pues dos isómeros son dos compuestos químicos distintos. ¿Qué quiere decir distintos? Que tienen diferente estructura, diferentes propiedades, etc. Pero esos dos compuestos van a tener la misma fórmula molecular. Para que se entienda, aquí tengo un ejemplo. Por ejemplo, el metilpropano es un propano, 3 carbonos, una cadena de 3 carbonos con un metil. Bien, no hay que decir 2-metilpropano, por cierto, para repasar un poco la formulación, porque este metil solo puede ir en el segundo carbono. Entonces tenemos el metilpropano y por otro lado el butano, but, 4 carbonos. Bien, si nos ponemos a contar cuántos carbonos hay, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 4 carbonos. Y si ponemos a contarnos cuántos hidrógenos hay, 3 y 1, 4, 7, 10, y aquí 3 y 2, 5, 7, 10. En ambos casos hay 4 carbonos y 10 hidrógenos, pero los compuestos son diferentes. Entonces, aquí habría isomería entre el metilpropano y el butano. Se dice que el metilpropano y el butano son isómeros. Bien, entonces hay diferentes tipos de isomería. Primero vamos a meternos con la isomería estructural, y dentro de la isomería estructural tendremos 3 tipos, que son de cadena, de posición y de función. Vamos a empezar con la isomería estructural de cadena. En la isomería estructural de cadena, las cadenas, la cadena principal, el esqueleto principal es diferente. Por ejemplo, en el pentano, pent, la cadena principal es de 5 carbonos. En cambio, en el metilbutano, otra vez lo mismo, el metil solo puede estar en el segundo carbono, entonces no hay que decir 2-metilbutano. Y en el metilbutano, la cadena principal es de 4 carbonos. El esqueleto de esa fórmula, la cadena principal, aquí tiene 5 y aquí tiene 4. Entonces, la cadena no es la misma. Se dice que, bueno, primero vamos a comprobar si son isómeros. Contaríamos a ver si tienen los mismos carbonos y los mismos hidrógenos. 5 carbonos en los dos casos, C5, y aquí 3, 5, 7, 9 y 2, 12. Y aquí 3, 4, 7 y 3, 10 y 2, 12. Entonces, C5H12 en los dos casos. Tienen la misma fórmula, pero son diferentes compuestos, y aquí hay isomería de cadena, porque la cadena principal no es la misma. Por cierto, en el ejemplo que os puse antes, aquí cadena de 3, aquí cadena de 4, el metilpropano y el butano tienen también isomería estructural de cadena. Sería otro ejemplo que entraría aquí. Bien, vamos al segundo tipo de isomería estructural. Dentro de la isomería estructural también tenemos de posición. Entonces, aquí os he puesto unos ejemplos. El 2-metilpentano, pues pent, 5 carbonos, y en el 2 un metil. Y el 3-metilpentano, pent, 5 carbonos, y en el 3 un metil. Entonces, en este caso no es de cadena, la cadena principal pentano, pentano. Pero ¿qué pasa? Que el metil aquí está en el 2 y aquí el metil está en el 3. Si comprobáis, en los dos casos hay 6 carbonos y 14 hidrógenos. La fórmula de estos dos compuestos, la fórmula molecular sería C6, H14. Entonces son isómeros. ¿Y qué pasa? Que el metil está en una diferente posición. Aquí está en el segundo carbono y aquí está en el tercero. Son isómeros de posición. Otro ejemplo tenéis aquí, el 1-propanol y el 2-propanol. El prop serían 3 carbonos y ol, un alcohol, 1H. En este caso en el 1 y en este caso en el 2. Si aquí contáis, hay 3 carbonos. Si contáis los hidrógenos, hay 2 y 2, 4, 7 y 1, 8. Y aquí los mismos, 3 y 3, 6 y 1, 7 y 1, 8. Y hay un oxígeno. Tienen 3 carbonos, 8 hidrógenos y un oxígeno. Tienen la misma fórmula molecular, pero son diferentes compuestos. Uno es el 1-propanol y otro es el 2-propanol. Entonces son isómeros. ¿Y isómeros de qué tipo? De posición. La posición en la que está aquí el alcohol es 1 y la posición en la que está aquí el alcohol es 2. Bien, vamos ya con el último tipo de isomería, que sería la isomería de función. Entonces, aquí tenéis que apuntaros que el alcohol y el éter van muy de la mano, el aldehído y la acetona van muy de la mano, y luego veremos que el ácido y el éster también. Por ejemplo, el 1-propanol. Pues el 1-propanol es el que teníamos aquí antes. Tiene 3 carbonos, 8 hidrógenos
y un oxígeno. Bien, pues si yo sé que con el alcohol va el éter de la mano, tengo que hacer un éter que tenga 3 carbonos. Pues solo tengo una opción, el etil-metil-éter. Etil-metil-éter. Y comprobaréis que hay 3 carbonos, 8 hidrógenos y un oxígeno. Entonces, el 1-propanol y el etilmetiléter tienen la misma fórmula, pero son diferentes compuestos, tienen diferente función. Uno es un alcohol y otro es un éter. Tendrán isomería de función. Lo mismo pasa con aldehído y cetona. Tengo el propanal, CH3, CH2, que era un aldehído, que solo pueden ir al final, y el aldehído sabemos que va muy unido en la isomería de función con la cetona. Vale, pues entonces tendré que hacer una cetona, claro, no cualquier cetona, una cetona de 3 carbonos. Entonces sería la propanona, solo tengo esta opción. Recuerdo que el grupo cetona solo puede ir en un carbono de los del medio. Entonces tendría la propanona y el propanal. Y aquí si contáis tengo C3H6 O en los dos casos. Son isómeros de función. Uno es aldehído y el otro es una cetona. Por último, rápidamente, el ácido y el éster. Pues si tengo el ácido butanoico, 4 carbonos, tendré que hacer un éster de 4 carbonos. Por ejemplo, yo aquí he puesto el propanoato de metilo. Propanoato de metilo. Entonces, si os fijáis, tiene 4 carbonos, hidrógenos, vamos a contarlos, 3, 7 y 1, 8, y 2 oxígenos, en los dos casos. Aquí podía haber hecho otra, por ejemplo, el acetato de etilo. También me saldría, lo podéis comprobar.